¿Cómo encontrarse a uno mismo y descubrir su propósito? Seguramente si estás viendo este vídeo es porque sientes que estás en una crisis existencial, no sabes quién eres, no sabes qué quieres hacer, no sabes qué te gusta, no sabes qué quieres estudiar, a qué te quieres dedicar, etc, etc, etc. Entonces, déjame decirte algo si te sirve de consuelo, y es que absolutamente todo el mundo hemos pasado por ahí y vamos a pasar por ahí y volveremos a pasar en algún momento de nuestras vidas, y eso es lo más normal que existe. La realidad es que en ningún momento nos lo han contado, sobre todo no nos lo han contado en lo que es la educación tradicional, pero te puedo asegurar que si estás pasando por ese momento, que estás pasando por ese momento de muchas dudas, de que no sabes muy bien qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría dedicarte, qué te gustaría estudiar, etc, 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 pues quiero decirte que es lo más normal del mundo. Y absolutamente todos vamos a tener una crisis existencial en algún momento en la que no sabemos bien ni quién somos ni qué queremos hacer con nuestras vidas. Pero en este vídeo te voy a resumir rápidamente cómo puedes encontrar ese propósito, cómo puedes descubrir quién eres, cómo encontrar a tu yo interior, cómo encontrarte con tu esencia, con tu alma, como he hecho yo, para que tú lo puedas hacer, básicamente. Antes de nada, déjame ponerte en contexto. Yo soy Iván Castaño, tengo 21 años, vivo en Valladolid, me dedico a vender en Amazon FBA, ahora mismo también estoy trabajando como mozo de almacén en un almacén, y también me gusta hacer este tipo de vídeos de desarrollo personal para ayudar a esa gente que está en una posición en la que yo quizás estaba, aportarles valor y ayudarles lo máximo posible para que ellos después pues puedan solucionar esos problemas y convertirse básicamente en su mejor versión y en las personas en las que se quieren convertir. Pero bueno, volvamos al meollo del vídeo, volvamos a hablar de cómo podemos encontrarnos a nosotros mismos, cómo podemos encontrar nuestro propósito, cómo podemos saber realmente para qué hemos venido a este mundo. Y es que la realidad es que nosotros nacemos y ya sabemos absolutamente todo, solo que nosotros que empezamos a crecer y crecemos en un entorno que tiene una serie de experiencias, de perspectivas, de creencias. Base a eso, pues nos comparten todas esas perspectivas que tienen, todas esas creencias, nos comparten todo lo que ellos han vivido, y nosotros empezamos a crecer, ¿no? Empezamos a crecer, todo lo que es colegio, instituto, tenemos un entorno, una serie de amigos, nuestros padres, nuestros familiares, y las perspectivas, las experiencias y todo el mundo se nos va pegando, ¿no? En base a eso nosotros vamos forjando un carácter, nosotros vamos forjando una manera de ser, una perspectiva, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre, sobre todo entre los 15, 16 hasta los 20 y algo, no, lo más normal, evidentemente hay gente con 30, con 35, con 40, con 50 que no sabe ni quién es ni qué quiere hacer con su vida, pero lo más normal es que a esa edad en la que estás terminando la ESO, que estás terminando bachillerato, pues no sepas muy bien qué es lo que quieres hacer con tu vida. Eso es honestamente lo más normal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho hasta ese momento? Simplemente hemos ido a clase, hemos estado con nuestros familiares, hemos jugado al fútbol, hemos jugado a la Play, hemos estudiado, hemos ido sacando los cursos, y la realidad es que lo único que hacíamos era odiar nuestra vida, ¿no? Es, ok, tenemos que ir a clase, odiamos ir a clase, tengo que hacer X cosa, este trabajo, y no quiero hacer este trabajo, y hemos ido haciendo cosas que no queríamos hacer, básicamente porque nos han dicho que lo teníamos que hacer. Y evidentemente hemos ido creciendo con ese entorno del que estamos hablando. Hemos forjado esa mentalidad y ese carácter, y llega un punto en el que decimos, no me identifico con esto, no me siento bien aquí, no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta lo que me estoy dedicando, no me gusta para absolutamente nada cómo me veo, cómo se ve mi vida en general, y mucho menos me gusta cómo se ve el futuro. Y no sé qué hacer ni qué me gusta. Eso es lo que se denomina como una crisis existencial. Ahí, en ese punto en el que no sabemos ni quiénes somos, ni qué queremos hacer, ni para dónde queremos ir, y no nos gusta nada, de nada, de nada, ni lo que tenemos, ni lo que nos gustaría tener, ahí es cuando estamos en una crisis existencial, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos encontrarnos a nosotros mismos? Es una serie de pasos
que absolutamente todo el mundo que yo conozco, que se ha encontrado ellos mismos, que han encontrado su propósito, han pasado por lo mismo. Lo primero de todo, primero de todo, es ese entorno con el que nosotros hemos crecido, que nos han compartido todas sus perspectivas, sus experiencias y sus creencias y todo eso que ellos han vivido, que ha hecho que nosotros forjemos un carácter y una manera de pensar. Ese entorno, lo más seguro es que nos toque eliminarlo, porque la mayoría de las veces nosotros vamos a estar en esa crisis existencial en gran parte por nuestro entorno, porque tenemos demasiado entorno por ahí fuera, tenemos demasiada gente al lado, no sabemos lo que es estar solo, no sabemos lo que es sentirse bien con uno mismo simplemente estando el mismo. Entonces, pues tenemos ese entorno que nos emborrona muchas cosas. Lo primero de todo, evidentemente, va a ser dejar de ver ese entorno. Esto es algo que hemos tenido que hacer absolutamente todos. No hace falta que si son, por ejemplo, tus familiares los que te hacen estar mal o con los que más pasas más tiempo y te comparten una mentalidad que tú no quieres tener, no hace falta que les escupas, les insultas y les digas que se vayan a la mierda, como parece que está haciendo mucha gente hoy en día. No, simplemente tienen que comprender que tú estás en una situación delicada, complicada, en la que estás pasando una crisis existencial, lo más seguro es que estés triste, no tengas ganas de vivir, no tengas ganas de hacer nada, y tienen que comprender pues que te gustaría alejarte para sentirte mejor contigo mismo y para encontrar realmente cuál es tu propósito, conectarte con tu alma y buscarle un porqué a levantarse por la mañana, ¿no? Entonces lo más seguro es que nos vamos a tener que alejar de nuestro entorno. En el 99,9% te vas a tener que alejar de tu entorno, vas a tener que aislarte. Y en ese periodo en el que tú te aíslas, lo que vamos a hacer es convertirnos en nuestra mejor versión. ¿Y qué es nuestra mejor versión? Pues nuestra mejor versión es al menos dar lo mejor por nosotros mismos. Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en nosotros mismos. Es algo que lo más seguro es que no hemos hecho durante 17, 18, 19 años, 20, la edad que tengáis. Lo más seguro es que en ningún momento te hayas puesto a trabajar en ti mismo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, evidentemente, empezar a ir al gimnasio, empezar a entrenar, empezar a cuidar un poco de la alimentación, empezar a tener un objetivo ahí. Es, ok, os pongo un ejemplo, yo en mi caso estaba gordo y mi objetivo era tener abdominales. Entonces, ¿qué es lo que me ayudó a conocerme un poco más? Ese objetivo de querer tener abdominales. Entonces yo, como sabía que quería tener abdominales, me puse a buscar información, me puse a autoeducarme alrededor de la salud. Y me di cuenta que, pues, básicamente si eliminaba X cosas, porque eso para que lo entendamos, todo cambio en la vida se va a producir más bien por eliminar algo antes que por añadir. Si nosotros estamos en una crisis existencial, lo que tenemos que hacer es eliminar aquello que nos hace sentir mal. No es añadir, no es que si seguimos estando con ese entorno y nosotros añadimos, por ejemplo, un trabajo, si seguimos estando con ese entorno nos vamos a seguir sintiendo mal, porque lo que tenemos que hacer es eliminar ese entorno, ¿vale? Entonces, vamos a eliminar ese entorno y vamos a empezar a trabajar nosotros mismos. Lo que yo hice es empezar a formarme dentro de lo que es el mundo de la salud. Yo tenía sobrepeso y empecé a mirar cómo me tenía que comportar para poder quitarme ese sobrepeso, quitarme ese exceso de grasa y tener abdominales. Me di cuenta de que simplemente haciendo un déficit calórico, yendo al gimnasio al menos 5 o 6 días a la semana sin fallar una sola semana, iba a cambiar. Si hacía cardio después de entrenar iba a quemar más grasa porque ya había gastado glucógeno, que es lo que requiere los músculos para entrenar, etc, etc. Entonces empecé a formarme y empecé a cambiar mi físico. Y ahí fue como un porqué, ya me di un porqué de por qué me tenía que levantar todos los días. Es al menos voy a cambiar mi físico por completo y voy a verme de otra manera. Quiero verme al espejo y quiero decir, estoy orgulloso. Hasta ese momento yo lo único que decía cuando me veía al espejo era me quiero morir, me da absoluto asco y no puedo ni siquiera mirarme sin querer literalmente morirme del asco que me estoy dando mirarme al espejo. Entonces yo empecé a ir al gimnasio, empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer calistenia, empecé a comer bien y mágicamente en cuestión de 3 meses era como que había cambiado por completo mi físico. ¿Qué pasó en ese momento en el que había pasado de tener sobrepeso a tener abdominales en cuestión de 3 meses?
que yo me di cuenta de que si yo buscaba la información correcta y la aplicaba por el tiempo que hiciese falta, sin esperar que dentro de 2 días tenga abdominales, sin esperar absolutamente nada a cambio, tarde o temprano acabo dando con ese resultado que quiero tener. ¿Qué pasó en ese momento? Que también me veía mucho más confiado, porque me di cuenta de que si hacía lo que tenía que hacer, podía cambiar algo. Y había cambiado mi físico, por lo que me hizo sentirme mucho más confiado. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a empezar a trabajar en nosotros mismos, a nivel espiritual, a nivel de desarrollo personal. Vamos a empezar a ser agradecidos por todo lo que tenemos y vamos a empezar a ver qué es exactamente lo que nos puede gustar o no nos puede gustar. Lo primero, lo mejor que podemos hacer es, vamos a poner una hoja en blanco delante de nosotros, vamos a coger un boli y vamos a escribir. Lo ideal sería que escribiéramos todo aquello que quisiéramos tener en nuestra vida, pero si no se nos ocurre todo aquello que nos queremos tener en nuestra vida o no sabemos muy bien qué es lo que queremos tener, pues lo que vamos a hacer es poner al menos lo que no queremos tener. Porque si estamos en esa situación, en el fondo sabemos por qué es. En el fondo sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta. Entonces vamos a dibujar eso, vamos a dibujar esa vida, cómo nos queremos ver, cómo nos gustaría estar físicamente, qué coche nos gustaría conducir, dónde nos gustaría vivir, etc, etc, etc. Entonces ahora ya tenemos un objetivo, ya tenemos un porqué. Ahora vamos a buscar una manera para poder conseguir ese objetivo. ¿Qué necesitamos para conseguir ese objetivo? ¿Qué necesitamos para vernos así? Dinero, ok, pues vamos a ver cómo hacemos dinero. Yo empecé a buscar información, porque claro, para mí, en base a todo lo que me había dicho mi entorno, si yo me mataba a estudiar, como si no hubiese un mañana, me sacaba un máster, después un tal y un cual y no sé qué, y tropecientos títulos, pues luego podía acabar yendo a una empresa y después de ser un becario, podía incluso acabar ganando 2.000, 2.200, 2.500 euros al mes, que eso era un sueldazo, ¿no? Entonces, yo empecé a pensar de esa manera porque mi entorno me había dicho que eso era como el tope, el límite, y cuando empecé ese camino en el que me empecé a conocer, en el que me empecé a autoeducar, en el que me empecé a desarrollar personalmente, me empecé a buscar más información. Empecé a buscar más información y me di cuenta de que hay mucho más ahí fuera. Que si querías conseguir dinero, que el camino precisamente no tenía por qué ser estudiar, porque yo odiaba estudiar, odiaba ese entorno, para mí era inútil, porque por lo que yo quiero conseguir no necesito estudiar, o al menos no quiero estudiar porque yo estoy en un aula y lo único que siento es depresión y ganas de morir. Entonces, no gracias, no quiero estudiar, me da igual que me sirva, que no me sirva, que tener el título, que no lo tenga. No quiero estudiar. Ok, lo tengo más que claro. Vale, ¿lo que voy a hacer? Eliminar los estudios, evidentemente. Yo sé que ahí no me siento bien, pues lo voy a eliminar por completo. Eliminé los estudios y empecé a buscar maneras de cómo puedo generar ese dinero para poder vivir esa vida que quiero vivir. Ahí ya estaba trazando un plan. Ya estaba trazando un plan. Pues vale, me quiero ver así, de esta manera, con esta mujer, en esta casa, en este sitio viviendo, con este coche, sin vicios, levantándome a esta hora, tal. Ok, genial, ya tengo todo perfecto de qué quiero conseguir y ya sé cuál es un poquito el camino. Ya sé que por la universidad no voy, porque no quiero ir por ahí, porque no me gusta. Vale, me puse a formarme y me di cuenta de que había gente que tenía empresas, que no tenía que haberse sacado carreras para absolutamente nada y que ganaba muchísimo dinero y podía tener esa situación en la que yo quería estar. Y ahí fue como se me abrió el cielo por completo y me di cuenta de que se puede. Hay gente que lo ha hecho, se puede hacer de esta manera, lo voy a hacer. Y empecé a formarme y formarme y formarme y formarme y formarme y formarme. Y en ese camino pues fui probando cosas y así es como poco a poco fui encontrándome a uno mismo. Fui encontrándome a mí mismo. ¿Qué pasa? Que en este momento, en este camino, digamos, todo lo que hemos hecho, si os dais cuenta, ha sido eliminar. Primero hemos eliminado el entorno. En mi caso, yo no fumaba, no bebía, bueno, salía de fiesta y cuando salía de fiesta pues sí que hacía esas cosas, pero normalmente, habitualmente no lo hacía, ¿no? Pero eliminé el entorno y con el entorno se fue la fiesta,
se fueron los malos hábitos, se fueron el drogarse, el beber. Bueno, el drogarme no me he drogado nunca más allá del alcohol, pero se fue el beber, se fue el fumar, se fue todas esas mierdas y esas pérdidas de tiempo, y es cuando me empecé a dedicar tiempo a mí mismo. Y simplemente empecé a convertirme en esa mejor versión, y cuando me empecé a convertir en esa mejor versión era como que cada vez me sentía más conectado con mi alma y cada vez me sentía mucho mejor. ¿Qué pasa? Que lo único que necesité en ese momento era tener un objetivo. Yo tenía una crisis existencial porque no sabía muy bien para dónde ir. Entonces, ¿qué necesitamos para solucionar una crisis existencial? Un porqué. Algo por lo que luchar, algo por lo que levantarse por la mañana. Escríbelo aquí en los comentarios. Para poder solucionar una crisis existencial necesitamos un porqué. Necesitas un porqué levantarte por la mañana. Si no hay un sentido, si no hay algo que te ilusione, si no hay algo que te guste hacer, si no hay algo que de verdad te mueva, que de verdad te hace que suene el despertador a la hora que sea y tú te levantes de la cama de un brinco y tengas ganas de seguir dando con el día, seguir mejorando, seguir creciendo y seguir tu camino hacia esa situación, absolutamente nunca vas a salir de esa crisis existencial, digamos, ¿vale? Entonces, ok, necesitamos un porqué. Eso lo vamos a hallar con la hoja en blanco y quedándonos delante el tiempo que haga falta hasta que nosotros pongamos las cosas que queremos y lo que no queremos. Y poco a poco es ir buscando qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y cómo podemos conseguir lo que queremos y eliminar eso que no queremos. Básicamente funciona de esa manera. En ese camino en el que nosotros vamos caminando hacia eso que queremos conseguir, evidentemente nosotros nos vamos a ir desarrollando como personas, nos vamos a ir llevando al límite. Necesitas llevarte al límite, necesitas quizás pasar hambre muchas veces, necesitas trabajar mucho, necesitas dormir poco, necesitas pasar ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas es lo que va a hacer que poco a poco te vayas conociendo. Yo, por ejemplo, yo sé perfectamente que con 6 horas y media, durmiendo 6 horas y media, yo funciono a la perfección. ¿Por qué lo sé? Porque he dormido 15 horas y he dormido 3, por mucho tiempo. Entonces, he ido comparando cómo me sentía después de haber dormido tropecientos días 3 horas, otros tropecientos días 4 horas, otros tropecientos días 5 horas, y lo mismo, pero al revés, con muchas horas, ¿no? Y yo poco a poco me he ido dando cuenta y he dicho, vale, pues justamente cuando yo me duermo 6 horas y media o 7 horas, me siento increíble. Pero cuando duermo 8 horas u 8 horas y media, me siento cansadísimo, me siento que no tengo energía, me siento que me podría tirar todo el día durmiendo, etc. Entonces mi punto óptimo son 6 horas y media, 7. ¿Cómo lo he descubierto? ¿Cómo yo me conozco a mí mismo en ese sentido? Porque he probado 1000 cosas. ¿Por qué nosotros no nos conocemos a nosotros mismos si tenemos una crisis existencial? Porque en ningún momento hemos probado nada. Porque en el colegio, en el instituto, nos dicen esto es así y es así. Y si no haces eso, eres el raro, estás loco, o se te ha ido la pinza, o vete tú a saber qué. Y no, la realidad es que nosotros necesitamos probar y necesitamos fallar una y otra vez para que vayamos conociéndonos a nosotros mismos, vayamos conectando con nosotros mismos, conectando con nuestro alma, conectando con lo que queremos hacer, y poco a poco vamos a ir dibujando ese camino que nosotros tenemos que recorrer. Al final de todo, si tenemos una crisis existencial, tenemos que comprender una cosa, ¿vale? Y es, si nosotros estamos en este mundo, es porque tenemos un porqué, tenemos un propósito. Escríbelo en los comentarios. Si nosotros estamos en este mundo, es porque tenemos un porqué. Si no tuvieses nada que hacer en este mundo, no habrías venido a él. ¿Qué es lo bonito de la vida? Que poco a poco tienes que ir descubriendo cuál es tu porqué. Si yo estoy haciendo este vídeo es porque estos vídeos son parte de mi porqué. Y a mí, por ejemplo, pues no me da vergüenza compartir vídeos en redes sociales, compartir historias, que todo mi pueblo se eche a reír, que el otro pueblo se pueden echar a reír todos, yo les invito a todos. Solo que esto que estoy haciendo ahora es parte de mi porqué, es parte de mi propósito.
Y yo sé que este vídeo habrá mucha gente que se pueda reír y habrá mucha gente que le pueda servir. Yo no presto atención a la gente que se ríe, yo presto atención a la gente que se puede servir, le puede servir. Y esa gente después me habla en Instagram y yo les atiendo, les ayudo y les escucho porque me encanta hacerlo. ¿Por qué? Porque es parte de mi porqué. Yo no sabía que esto era parte de mi porqué hasta hace un año, por ejemplo. Yo hace un año yo no sabía que quería hacer esto. Pero poco a poco me fueron saliendo esos pensamientos internos, me fueron saliendo como esos deseos y, oye, ¿por qué no plantas la cámara? Oye, ¿por qué no grabas un vídeo? Oye, ¿por qué no compartes lo que sabes? Oye, ¿por qué no te pones a documentar todo lo que haces en el día a día? Oye, ¿por qué no te pones...? Entonces, poco a poco, mi propio alma me fue diciendo qué es lo que tenía que hacer. Y yo, gracias a hacerlo, me doy cuenta de que eso es mi propósito, porque no hay nada que me pueda llenar más que aportar valor, ya sea a través de una cámara, ya sea en un escenario, que todavía no me he subido muchas veces, pero siempre que yo pueda aportar valor, en cualquier momento, lo voy a hacer, porque es lo que más me llena a nivel espiritual, es lo que mejor me hace sentir. Y yo lo he descubierto probándolo. Ha tenido un pequeño accidente en la cámara, pero bueno. Yo he descubierto mi porqué, yo he descubierto el por qué venía a este mundo probando muchas cosas. Y gracias a probar muchas cosas sé perfectamente qué quiero, qué no quiero, sé lo que soy bueno, sé lo que se me da peor, sé lo que puedo mejorar, sé lo que no me quiero dedicar. Sé muchas cosas, me conozco muy bien. ¿Por qué? Porque fui por el camino completamente opuesto a todo el mundo. Si os paráis realmente en un instituto, en una universidad, y le vas preguntando a la gente, oye, ¿qué quieres ser en la vida? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres verte? Estoy seguro que un gran porcentaje te va a decir, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea, no tengo las cosas para nada claras. La realidad es que no las tienen claras porque en ningún momento han probado, solamente han seguido el camino. Está genial, cada uno que haga lo que quiera y cada uno tiene su camino. Si ellos han seguido el camino que les han dictado es porque es lo que tenían que hacer. Yo me di cuenta muy rápido que no quería hacer eso y fui por otro lado. Y poco a poco he ido descubriendo qué es lo que quiero ser, en qué me quiero convertir, cuál es mi porqué, quién quiero ser, quién soy. Eso solamente lo vamos a descubrir yendo por otro lado, probando muchas cosas, escuchándonos a nosotros mismos y sobre todo llevándonos al límite. ¿Sabéis? A mí me gusta mucho analizarlo con una idea, una analogía, que es por ejemplo con los pilotos de Fórmula 1. A mí me gusta la Fórmula 1, me gustan mucho los coches y yo sé que los pilotos de Fórmula 1 son los que mejor muestran esto. ¿Sabéis? El típico piloto, ¿no?, que suele trompear bastante o suele pegársela bastante. La realidad es que ese es el que más está probando. Ese trompea porque está probando hasta dónde puede llegar. Y una vez que llega al límite y los neumáticos no agarran más, o quizás no era el momento para darle gas, o ha frenado demasiado tarde, o vete tú a saber qué, pues en ese momento él ha aprendido. Ya sabe que en esa curva tiene que entrar en tercera en vez de en segunda, tiene que entrar dando una punta de gas en vez de dando gas a fondo, ¿sabéis? Pero lo ha descubierto, ¿por qué? Porque ha ido de muchas maneras y la mejor manera ha sido esa. Así que espero que os haya ayudado este vídeo, dejar un comentario, darle me gusta, activar notificaciones. Si os ha servido de verdad, dejadlo en los comentarios porque me encanta leerlo. Y os dejo por abajo en mis redes sociales, sobre todo mi Instagram, que es donde documento todos mis procesos diarios, que aporte valor a diario. Y ahí espero que me sigáis, que me mandéis cualquier tipo de pregunta y me mandéis la palabra ayuda si necesitáis ayuda y os escucharé. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.